consideraciones, por favor, sobre lo que está pasando en este momento con este país. Una disociación del Ejecutivo de lo que le pasa a la ciudadanía. Usted hablaba de todas las cuestiones políticas, de la impunidad, de los jueces, de cómo ataco el rival que maneja el distrito, bueno, más trascendente que la oposición tiene, o uno de los más emblemáticos. Mientras tanto hay tomas en Guernica, un ministro de Economía que se presenta riéndose diciendo vamos a hacer zaraza y presenta un dólar a 101. Yo no consigo dólares a 101 hoy. Una inflación del 25% o del 29% para el año que viene, para el año en curso, después de haber tardado un año en traer un presupuesto. Una desconexión con lo que pasa en la calle. Un presidente que ya no habla de víctimas. No sabemos cuántas víctimas hay porque hoy hay otro nuevo récord, pero se tratan 200 víctimas de hace 2 meses. O sea, tenemos un ámbito que ni siquiera puede contar y se puede fiar de cuántas víctimas estamos teniendo. Se habla de corralitos, se habla de corralón, no se sabe qué va a pasar en las vacaciones. Una desconexión absoluta de lo que le pasa al ciudadano común y que los que andamos en la calle lo vemos día a día, ¿no? Aprovecho para saludar a Julio Bárbaro, hace tiempo que no hablábamos con él. Yo siempre lo tengo a Julio Bárbaro como un gran analista del peronismo. ¿Y sabés la pregunta que tengo, Julio, para vos? ¿Vos crees que Alberto Fernández, Cristina y la Cámpora lo están tornando, le está haciendo entrismo como le hacían o como le pretendían hacer los montoneros hace muchos años al general Perón y terminó como terminó la cosa? ¿O que pasa algo raro que está más allá de nuestro análisis, Julio? No, yo pienso que expresan lo que son. No sé si vos leíste el domingo el reportaje a Felipe Solá. Yo la semana anterior había leído un reportaje a Salguini que me pareció excelente. Y el de Solá me dejó en gusto lo que es el gobierno. A esto que para mí es una pobreza de ideas, obviamente. Esto está fuera de discusión. Y en el medio de la pobreza de ideas, Cristina avanza. Digo, yo también, cada vez que hablo con Cristina me dice, ¿vos tenés una obsesión, Majul, con Cristina? No, no tengo una obsesión con Cristina. Yo lo que veo es que ella tiene una agenda estrambótica, psicodélica. Uno la sigue porque... ¿Cómo, Julio? Luis, esa agenda termina, para mí, tengo la esperanza, cuando diputados rechace la reforma de la justicia. Y ahí para mí se acaba una etapa. ¿Hay una decepción en la sociedad? Sí, Luis, la hay. Ahora, ¿qué siento yo como persona? Que tiene que haber la construcción de una alternativa que le devuelva a la gente la esperanza. O sea, la crítica al gobierno es la que hacemos todos. Ahora, la respuesta a esto no puede ser... Yo, lo veía anoche a Pañi, y donde el ex ministro de Economía de Macri decía... la oposición está unida. Pratgay decía, la oposición está unida. Y yo sentía, Luis, yo había votado a Macri, sentía, no podemos estar unidos después de haber transitado el proceso que le devuelve al kirchnerismo el poder. Porque si esto está unido es que la rebeldía que necesita toda estructura en derrota no está vigente. Para mí, Argentina tiene el dolor de la gente que tiene desesperanza de un lado y del otro. Porque el gobierno es lo que es, está fuera de discusión. Y la oposición tiene una crítica profunda, pero hasta el momento no tiene una reformulación de un proyecto que devuelva la esperanza en una de las dos opciones o surja una tercera, Luis. Pero Julio, Julio, seamos coherentes en este sentido. Yo no le voy a... Yo lo que le tengo que pedir a un gobierno que hace 9 meses que asumió es que sea coherente y que gobierne. Que mire la economía como está. Porque, la veo yo que no soy economista. Que no me diga que está creciendo la economía, porque me da miedo eso. Están viviendo una realidad paralela. Y ya sabemos lo que son, eso es así. Perdón, voy a decirte algo más, Julio. ¿Y por qué pedirle un liderazgo tan claro a la oposición
cuando lo que tiene que hacer es desarrollar una oposición constructiva ante un gobierno. A ver, pedile a Horacio Rodríguez Larreta que desarrolle una oposición constructiva. La desarrolló y ahora están viendo cómo lo cocinan, Julio. Es medio raro, ¿viste? Absoluto, pero digamos, ¿qué es lo que no podés modificar? Lo que es el gobierno. Lo que podemos modificar es la alternativa. Me parece que eso es clave, eso es lo que yo vivo como... Digo, ¿a dónde voy a apostar? Yo no me voy a ser oficialista. Lo que quiero es poner mi granito de arena para devolver la esperanza, que la tengo que poner en el otro lado, y no en la reivindicación de cómo fue la política del otro lado, porque si llegó a la vuelta de Cristina, la autocrítica tiene que ser profunda. Somos una sociedad con política sin autocrítica. No la hizo el kirchnerismo. Yo creí que Alberto iba a hacer otra cosa. Estoy muy defraudado. Pero vos y yo somos democráticos. O sea, queremos que termine los 4 años. Sí, bueno, es que, Julio, ya voy, Waldo. Esta era la cosa. Yo estoy preocupado realmente. A mí ya... A ver, yo lo que quiero es que se den cuenta dónde están pisando. Porque yo lo que veo es Máximo que lo condiciona Massa, que Kicillof está peleado con los intendentes, y llevan 9 meses de gobierno en el medio de una pandemia que ni siquiera empezaron bien y no la pudieron manejar como corresponde ahora. Es gravísima la situación. Esto es gravísimo, tan grave que el récord mundial de cuarentena sabemos qué daño generó, pero no sabemos qué beneficios a la salud le aportó. Yo hasta en eso, son dogmáticos hasta en la cuarentena. Te la ponen y no salen de ahí. Todo eso es, para mí, digamos, es una cosa muy dura cómo está el gobierno y cómo sigue. Ahora, quiero que haya una alternativa que le devuelva a la gente la esperanza. Es decir, en el 21 podemos votar y que gane la cordura, que es hasta ahora... Digamos, yo solo siento bronca con el gobierno y con eso no me alcanza, ¿no? Ya como que la describí toda, ya está, ya dije de todo. Sí, sí. Me falta más dureza, ¿para qué la quiero? Hay que plantear una alternativa. Julio, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo y te volvemos a molestar en cualquier otro momento, ¿sí? Además, muy bueno esto de encontrarnos por esta vía, Luis. Sí, claro que sí, claro que sí. La modernidad, la única modernidad. No, podés venir cuando quieras, respetando la distancia social y como hacemos siempre en este programa. Gracias, Julio. Gracias a vos, Luis. Bueno, Waldo, para redondear un poco el análisis de la situación política. No, me hubiese gustado contestarle a Julio. Porque no generé un debate porque no teníamos tiempo. No, lo sé, le tengo un afecto personal y me parece que no es de hombre de valores hablar una vez que se haya ido de Julio, ¿no? Solamente voy a hablar de que de lo único que hoy yo creo que no hay que hablar, o que yo no voy a hablar, no soy un hombre que exija o imponga que hablar, es de la oposición. Lo dijiste vos recién muy claramente. Horacio Rodríguez Larreta, el hombre que maneja el bastión de la oposición más trascendente, se presentó, acompañó el presidente del Interbloque, Mario Negri, cuando lanzamos la ASPO el 20 de marzo, le dijo sí, mi comandante, le sacó la coparticipación por mensaje de texto, habla en contra de la meritocracia. Digo, ¿qué quieren que haga la oposición? Ciertos sectores del viejo peronismo, mi amigo y querido Julio Bárbaro, que siempre está comentando la realidad como si fuera ajeno a la realidad, él fue uno de los que se pasó junto con tantos otros criticando a un gobierno que decía la verdad, que fue un gobierno normal, que estuvo en un traspaso de mando, que se medía la inflación, que sabía cuántas víctimas había de la inseguridad, que redujo la inseguridad. Así que nosotros vamos a acompañar a este y a cualquier gobierno porque hemos demostrado que somos democráticos. Lo que no nos pidan es que nos hagamos cargo de la impericia y de la falta de contacto con la realidad que tiene este gobierno, y hay ciertos sectores como Julio y como otros, que quieren cambiar el eje y hablar de nosotros. Basta, nosotros pasamos por la democracia, fuimos a la votación del Ejecutivo, nos tocó perder, traspasamos el mando y hoy un bloque de 116 diputados, de 25 senadores, a los que se le suman 4 habitualmente y ya somos 29, estamos acompañando y tratando con mesura, más allá de que la gente está enardecida en la calle, de mantener la unidad para garantizar que Cristina Fernández de Kirchner no se lleve puesta la República. Hablando de la calle, dentro de un ratito vamos a hablar con Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, pero les recuerdo que
el miércoles, mañana es, ¿no? Ahora me van a recordar, ahí me mandaron, hay una marcha, mañana, ¿no, Hugo Machiavelli? Sí, mañana. Buenas noches, Hugo, que quería hablar con Hola, vos. Luis, ¿Cuándo es? buenas noches. Mañana a las 7 de la tarde, en Talcahuano 550, hay una convocatoria a través de redes sociales en el Palacio de Justicia, justamente por lo que está pasando en la justicia. Bueno, Hugo, te quería preguntar, porque no lo puedo... Hay una agrupación que se llama la Agrupación Peronista Paraguaya de La Matanza y tiene relación con la toma de los terrenos, no sé si de Guernica o de algún otro lugar. Sí, exactamente. Esta agrupación, que además tiene publicaciones, que apoyó a Magario como vicegobernador, a Axel Kicillof como gobernador y a Fernando Espinosa como intendente de La Matanza, tiene su sede en el medio de uno de los lugares donde se producen las tomas. Ahí tenés a Magario abrazando... ¿Pero esto de cuándo es? Esto es del año pasado, pero No, en verdad Milo, es el apoyo que esta agrupación peronista paraguaya de La Matanza le prestaba a Magario y a dirigentes y que tiene su sede casualmente en uno de los predios tomados. No sé si está relacionado directamente, es una devolución de favores, pero en cualquier caso en el medio del conflicto de la toma de tierra, recordemos que mañana finalmente se postergó la decisión judicial del desalojo en Guernica, sabemos y venimos contando y mostrando las tomas de La Matanza, ahora mismo está ocurriendo una en uno de los lugares en San Justo, en Villa Constructora, aparece esta agrupación como promoviendo las usurpaciones, reiteramos, allí en La Matanza, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Perdón, te vuelvo a hacer la pregunta porque quizás no entendí o no te pregunté claramente. ¿Parte de los que están tomando Guernica pueden ser de esta agrupación? Sí, claro, claro. Esta agrupación tiene diseminados y además convoca a paraguayos, a bolivianos y a extranjeros que llegan a la Argentina con problemas habitacionales y los promueve para que ocupen determinados lugares y una de sus sedes está en La Matanza, allí en el medio de un territorio Con razón usurpado. tiene un discurso tan sinuoso. No son votos. Y votos para el año que viene, y votos para... Y lo inventan. Y si tienen alguna duda con las mesas, te copan las mesas de La Matanza. ¿Saben lo que van a terminar haciendo? Va a haber un montón de gente que se va a ofrecer como fiscal en el corazón de La Matanza el año que viene. Gente de laburo, ¿eh? Gente de laburo. Van a terminar generando eso, porque hay una parte de la sociedad que reacciona, y reacciona como corresponde. Pero hablando de eso, Federico Andajasi, Kicillof posterga el desalojo. La favelización es un proyecto del gobierno, entonces. Absolutamente. Mirá cómo empiezan a encajar todas las piezas de este rompecabezas que al principio no se sabe muy bien cómo está armado. Estos datos que aportó Hugo Machiavelli son fundamentales, ¿no? Hay una devolución de favores con ciertos grupos que en su momento apoyaron en campaña. Ahora bien, uno se preguntaba, ¿de dónde, digamos, cuál es la lógica de estas tomas? Ya está, lo contestó Kicillof. Kicillof se opuso al desalojo de estas tierras, puso una excusa. Yo te voy a decir, no se va a desalojar nunca eso, ¿eh? Si vos decís que no se desaloja nunca. Obviamente Incluso hay una no. versión de que la provincia compraría esas tierras. No, un fideicomiso, ¿no? La quieren expropiar. Entonces, vos pensá cuáles son los grupos. Recién Hugo mencionaba este grupo de peronistas paraguayos, pero está la CETEP, Grabois. Claro, la trama empieza con Grabois diciendo cuidado que se le vienen las tomas, ¿viste? Exactamente, está el movimiento Evita, Pérsico. Vos te acordás que en su momento el propio Berni había responsabilizado al movimiento Evita de estas tomas. Entonces, esta declaración de Kicillof dejó todo en evidencia. Ya sabemos que es el gobierno el que promueve estas tomas, y te lo digo ahora, esto no se va a poder echar atrás. Hay ahora una moción para que eso se expropie y se den esas tierras, digamos, a los... Hay que recordar que esos terrenos están sobre una empresa privada. Eso le pertenece a una empresa privada que iba a hacer ahí un country. Y dale que va, y no hay problema, dale que va. ¿Quién van a invertir, pero no un mango? Que se van a ir, pero como un tsunami. Las empresas argentinas se van a ir como un tsunami. Claro, hoy me dieron los precios de Uruguay. Uruguay no se puede, con los pesos argentinos, olvídate, ¿eh? No tomás ni un 10.000 pesos argentinos, 1.500 uruguayos. Con 1.500 uruguayos creo que te compras un chivito, 2 chivitos y una cerveza. Gracias por el dato, ¿eh? Nos dio un compañero nuestro, Nacho Massa. No, es una locura. Voy a saludar a Marcela Campagnoli y a Juan Manuel López y enseguida me voy a poner a hablar con ellos. También la voy a saludar a Guadalupe Vázquez
porque parece que o lo están contando mal o tarde los contagiados y los muertos por el COVID. Los Haroldos, vino finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que el Ministerio de Salud no sabe contar, de la nación, de la provincia, no sabe contar la cantidad de contagios y la cantidad de decesos por COVID. Sí, informan muertes cada 24 horas, pero que no ocurrieron en esas 24 horas como estuvimos creyendo todos estos meses, sino que pueden ser muertes de hace 2 meses porque el sistema parece que es muy lento, los hospitales dicen que no tienen tiempo de sentarse a cargar las muertes con los datos correspondientes, eso les lleva mucho tiempo, están saturados, entonces se ha generado un cuello de botella que está haciendo que, por ejemplo, las muertes reportadas ayer eran 429, pero solo correspondían al día de ayer 33 muertes. Ahora, espera, a ver, Guada, compartamos esto porque primero quiero entender, ¿no? Y Martín también. Es muy difícil cargar los datos de los decesos y las razones de los decesos. Digo, ¿qué necesitas? Una supercomputadora, un algoritmo, lo tenés que llamar a Google, a Trump, no sé, ¿qué tenés que hacer para eso? Bueno, a ver, debe haber localidades en donde sí, debe haber cierta precarización en las condiciones de trabajo, no deben tener quizás un buen acceso a Internet, una buena computadora, pero digamos, es algo que en 6 meses tuvieron tiempo más que suficiente para corregir, porque es un dato muy importante. Imagínate cómo se basa una política pública. Pero claro, en un dato que ni siquiera saben de dónde es. Por ejemplo, hay muertes en la provincia de Buenos Aires que son de junio y julio, de las que se reportaron ayer. Es una vergüenza. O sea, no hay posibilidad de armar una estadística, no hay posibilidad de proyectar una política pública. No se sabe si está muriendo más gente ahora que antes. Un desastre. a ver, de las 429 muertes reportadas ayer por provincia y fecha de fallecimiento, 201 son de más de un mes, 146 de más de 2 meses, Sí. y 275 son de la provincia de Buenos Aires, que sigue reportando muertes muy, entre comillas, antiguas, viejas, bueno, que sucedieron mucho antes. Claro. 193 de las muertes de ayer son de junio y julio. Claro, la provincia de Buenos Aires ayer reportó 275 muertes, de las cuales 193 son de junio y julio. Lo peor es que yo recibo todos los días el reporte diario y el reporte diario dice las muertes ocurridas en las últimas 24 horas y esto no es cierto. Martín, ¿qué hay que hacer con esas cifras? No, está en la discusión es si son inútiles o si hay directamente la comisión de un delito. Claro. ¿Por qué están escondiendo muertos? Están no son manipulando excluyentes, datos. Habría que, es muy fácil estudiar los datos y ver si esto se da de manera aleatoria o si Hoy sistemáticamente... yo pregunté cómo los cargaban en la o si provincia de Buenos Aires y sistemática- me no, pero decían, eso, por favor. en la ciudad de Buenos Aires me decían, tardan 24 horas, Claro. muere una persona, 24 A ver, horas, es un muerto por COVID. documento compartido de Google. Esto lo tiene cualquier persona, un nene de 15 años que maneja una computadora, puede armar un archivo de Google compartido con los amigos para cargar los resultados de los partidos de fútbol. Realmente, desde el punto de vista técnico, no resiste el menor análisis. O es negligencia directamente y es gente que tiene que presentar una renuncia por inútiles y realmente tienen que presentar una renuncia a irse. O hay la comisión de un delito y es gente que a propósito está escondiendo bolsones de muertos en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, te Sí, cierro Guada, con dale, esto, dale. con la posibilidad de la manipulación. Si ustedes se fijan, cuando hizo los anuncios el presidente, siempre el día anterior subía curiosamente la cantidad de muertos como para generar cierto temor, digamos, por lo menos eso fue la sensación. O sea que esto va a haber que investigarlo, seguramente lo vamos a estar haciendo. No, lo único que falta es acá que en empiecen Mirá. a manipular el número de muertos, ¿viste? Yo te digo que ya a la Argentina no va para... Hay una desesperanza en la Argentina, porque a mí me provoca tristeza ya. Ya ni me paro como editorialista, ni digo, si hay algún cráneo que dice, che, carguemos el número de muertos que nos conviene de esa manera. O de otra manera, hay que decirle, muchacho, dedíquense a otra cosa. Vos te das cuenta que el denominador común es una palabra, gestión. O sea, para todo. No, Hay un las desastre. normas cambiarias, hace una semana que no se puede operar en la Argentina los bancos por un problema de gestión. Cuando implementaron el IFE, tardaron 2 meses en empezar a pagar, en que termine de cobrar la gente del IFE por un problema de gestión. Y ahora tampoco pueden gestionar la pandemia porque la gestión de los datos es un desastre. No, lo que sí hacen bien, especialmente Cristina, es querer cargarse a los jueces que cumplieron con su trabajo. Juan Manuel López, buenas noches. Marcela Campagnoli, buenas noches. Empiezo por Marcela Campagnoli para ganar tiempo.
hay un antes y un después sobre lo que decida la Corte la semana que viene, ¿no, Marcela? Y es muy importante, es decir, lo que tenemos que tener claro es que ni el Senado ni el Poder Ejecutivo tienen facultades para remover jueces. Es decir, la Constitución Nacional, en el artículo 110, habla de la inmovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta. El único que los puede remover es el Consejo de la Magistratura después de un jury cuando hay causal de mal desempeño, que no la hay. Entonces, lo que ha hecho el presidente con el decreto, lo que ha hecho el Senado, pretendiendo remover a estos jueces, lo puede solucionar únicamente la Corte cuando se expida, convalidando aquella acordada que lanzó en el 2018, la acordada número 7, que porque eran de la misma competencia, porque es la misma jurisdicción, la misma competencia, el mismo rango, y estaban de acuerdo los jueces, podían ser trasladados. Entonces necesitamos, hay todo un pueblo en la calle que está necesitando que la Corte se expida para mantener el Estado de Derecho y poder restablecer la paz social, que hoy está tremendamente alterada, con el pueblo que vive manifestándose en las calles, porque hay un gobierno que avasalla libertades individuales, instituciones, que va por todo, pero gracias a Dios hay un pueblo al cual estoy sumamente agradecido, que se manifiesta permanentemente y que ha frenado muchas veces al gobierno y espero lo siga frenando. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos de los tres jueces, hablé con los tres jueces. Con uno hablamos públicamente, con Castelli. Digo, yo no los conozco tanto, me parecen gente bien. Fui a sus antecedentes. Los fallos son impecables, la fundamentación de los fallos son impecables. Pero uno de ellos me decía, si logran hacer esto, van a terminar con la institución de la justicia en sí, porque los jueces tienen dos grandes escudos para actuar. Uno es la intangibilidad de sus sueldos. Y el otro es que no los pueden remover así porque sí, excepto que les hagan un juicio político por mal desempeño. Entonces va a ser una señal de disciplinamiento a los jueces. Si es que la Corte llega a decidir a favor del pedido de Cristina y el Senado, que va a generar un antecedente tremendo, ¿no, Juan Manuel López? Efectivamente, pero como decía Marcela recién, hay una solución para esto. Y esa solución la tienen los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tienen que ponerse a trabajar sobre el tema. Ya aparentemente lo han hecho. Hoy el presidente de la Corte dio una señal muy importante, habló con algunos medios de comunicación, con algunos diarios y dijo que había convocado para el martes que viene al resto de sus colegas a resolver la situación. Yo creo que la van a resolver, no creo que haya mucha alternativa, conforme a lo que ya dijeron antes, es decir, conforme a sus precedentes y conforme a derecho. Pero esos jueces de la Corte tienen que tener mucha tranquilidad porque tienen estas mismas garantías. Son inamovibles, como decía Marcela recién, porque tienen la misma garantía de la Constitución Nacional. Tienen la tranquilidad de que Juntos por el Cambio no va a condicionar ninguna de sus posturas, tienen esa tranquilidad y que no van a permitir que los condicione el Frente de Todos porque necesitan una mayoría agravada en el Congreso para destituirlos. Y además tienen la tranquilidad de que van a seguir cobrando sus abultados sueldos que pagamos todos para una razón. ¿Para qué? Para que ejerzan su rol, y tienen que ejercer su rol de árbitros. Esto no es judicialización de la política, esto es ejercer el rol que le puso la Constitución. ¿Para qué está este poder contramayoritario, es decir, un poder que no lo votamos? Para ponernos límites a nosotros, a los que nos vota la gente. Así está diseñado el sistema. Así tienen ese rol y esas garantías. Entonces, ojalá que la Corte, el martes que viene, se anime, porque más garantías que nadie tiene, que cualquier ciudadano van a seguir cobrando su lindo sueldo, van a seguir teniendo sus cargos de por vida. Bueno, entonces, cumplan con su rol, porque acá no hay una cuestión política, hay una cuestión de abuso de un poder político, que es el poder de Cristina Fernández de Kirchner, a lo que ellos tienen la facultad y el deber y el rol institucional de ponerles el límite que corresponde. A la reflexión de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de que se está judicializando la política y que no respetan las mayorías, porque evidentemente el Frente de Todos tiene mayoría en el Senado. ¿Qué tiene para decir, López? Bueno, básicamente que la regla de la mayoría es una de las reglas en la democracia. La regla de la mayoría tiene que ser acompañada de la regla de la división de poderes.
de la regla de las mayorías agravadas para algunas cuestiones, es decir, para algunas cuestiones fundamentales nuestra Constitución y algunas leyes prevén mayorías agravadas, y Cristina decidió, en una de las reglas que tiene rango constitucional, que es el reglamento de la Cámara de Senadores, avasallar con su mayoría circunstancial y una mayoría simple, avasallar una mayoría agravada y avasallar el reglamento. Bueno, Cristina tiene que entender que no es judicializar, es que la justicia, como les decía recién, ejerza su rol de dirimir las contiendas, de dirimir, es como un árbitro en el fútbol, como un árbitro en cualquier deporte, como un árbitro en un concurso, para eso están los jueces. Entonces ellos no pueden decir esto es político, esto lo tiene que resolver la política. ¿Cómo va a ser político que alguien viole la ley? ¿Eso es delito o no es delito? Claro. ¿Eso es legal o no es legal? ¿Eso es constitucional o no constitucional? Y en nuestra Constitución se prevé que los que deciden qué es constitucional, qué es legal o qué es delito son los jueces. Bueno, para eso están. Nadie va a los jueces porque tiene ganas o porque no se quiere hacer cargo de su rol. Vamos ahí porque es el lugar que corresponde por la ley y queremos vivir en el Estado de Derecho, porque si no hay Estado de Derecho, no va a haber economía sana, no va a haber seguridad jurídica, nadie va a querer invertir nada, nadie va a confiar en el ahorro, nadie va a confiar en el peso, nadie va a confiar en los depósitos, nadie va a confiar en la Argentina. Entonces, la justicia está para algo, tiene que ejercer su rol para llevarnos tranquilidad y paz social. Gracias, Juan Manuel López. La última reflexión, Marcela, y agradeciéndole a ambos. Mañana va a haber una marcha y se convoca en la puerta de los palacios de tribunales, ¿no? Sí, vi el flyer, no hemos convocado nosotros. La verdad que hay un pueblo que se autoconvoca con la única bandera de la República Argentina y eso emociona. Todos tenemos claro que sin justicia no hay república. Y eso es lo que la gente está manifestando en las calles y lo que la gente pacíficamente en esta resistencia jurídica que hacemos, lo hacemos en la justicia y en las calles pacíficas, la gente le está pidiendo a los jueces que se expidan. Es decir, esto es importantísimo, como decía Juan, ostentan un cargo, hagan uso de ese cargo. Nadie está diciendo que hagan algo que no corresponda, que actúen conforme a derecho, como ya se han expresado en el 2018. No les estamos pidiendo nada extraño, simplemente que cumplan con su rol, que es arbitrar en esta situación que no está politizada, sino que está judicializada porque el gobierno tiende a llevar los conflictos de la política a la justicia. Gracias, Marcela, por el tiempo. Perdón por el poco tiempo y gracias por el tiempo. Igual de manera va a ser un día muy importante, ¿no? Yo creo que los jueces de la Corte Suprema tienen que decidir de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Pero es importante que la gente también les haga escuchar lo que piensa, ¿no? Interesante lo que decían, bueno, los dos, son dos grandes diputados, pero me voy a remitir a lo que decía Juan López, ¿no? El kirchnerismo tiene una visión feudalista anacrónica con el funcionamiento republicano, ¿no? Ellos no entienden la división de poderes y no entienden que cada uno de los poderes es controlado por el otro. Fíjate que hoy Cristina Fernández de Kirchner tuitea y dice están judicializando la política cuando en realidad ella está politizando la justicia. Y en la Argentina está pasando algo inédito. Inédito porque más allá de que no hay independencia de poderes, para que haya democracia se necesitan elecciones, pero no alcanza con elecciones para que haya una democracia republicana. Siempre el Poder Ejecutivo legisla el presente, ejecuta. El Poder Legislativo, el futuro. Uno legisla para el futuro y el Poder Judicial, el pasado. Hoy se han mezclado los tres tiempos. Cristina va por el pasado cuando interviene además refrendado esto por el Poder Ejecutivo porque por decreto se lo reafirma el presidente de la Nación que la obedece a ella. O sea que lo que estamos tratando de decir es que hay que poner las cosas en orden. Somos una democracia republicana, no somos un partido feudal donde el Poder Ejecutivo, porque tiene mayoría, hace lo que quiere. Gracias. Enseguida la seguimos, Waldo. Silvina Martínez, hay un tema muy interesante. Fake espionaje. ¿Cómo se construyó la causa? ¿Por mail? ¿Se acuerdan? Los mails espiados que denunció la AFICA y que yo dije, qué raro que es esto, cuando recién lo denunciaban. ¿Cómo es eso, Silvina? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿te acordás que empezaron con toda esta construcción del espionaje ilegal? Empezaron con Lomas de Zamora, en Comodoro Pi hicieron esta denuncia de los mails espiados. Había aparecido misteriosamente un disco externo que lo habían encontrado y lo habían analizado sobre la base de un protocolo de análisis de evidencia digital. Recuerdo que los que me acusaban de ser pirincho no soy, estoy esperando la desmentida, Tailade, Beraldi, Parrilli, sean dignos, sean buena gente, no sean mentirosos. Estoy esperando la desmentida. Perdón, cada tanto lo voy a recordar. O sea, adelante. Un espía espiado, ¿viste? Bastante raro. Pero bueno, lo habían hecho sobre la base de un protocolo para evidencia digital. Ahora, cuando las partes le preguntaron y el juzgado a la AFI dónde estaba ese protocolo, cómo habían encontrado... ¿Te acordás que dijimos al comienzo? La cadena de custodia para poder analizar este disco externo. No contestó la AFI, pasaron los meses y ¿sabés cuándo aprobó el protocolo para el disco externo que había encontrado en marzo? Ahora, el 9 de septiembre aprobó el protocolo y creó este protocolo para algo que había encontrado en marzo, pero no es lo único. ¿Sabés cuándo aportó a la justicia el disco externo para hacer el peritaje la AFI? ¿Cuándo? Que supuestamente había encontrado en marzo. ¿Cuándo? La semana pasada, en septiembre. O sea, que 6 meses después de supuestamente haber hallado el disco externo con los mails y haber encontrado varias pruebas relacionadas con espionaje ilegal del gobierno anterior, 6 meses después aprobó el protocolo para aplicar la cadena de custodia, que obviamente fue vulnerada, y lo que es peor, 6 meses después aportó la prueba que sustentaba su denuncia. Muchísimas gracias, Silvina. A ver, cuando volvamos, vamos a ver si nos tomamos unos minutitos, aunque sea, para hablar con una empresaria gastronómica. Es italiana, ella hace muchos años que vive en Mendoza. Se llama María Teresa Barbera. Le escribió una carta al presidente conmovedora. Cada vez más los ciudadanos están empezando a expresar